Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, la verdad, no suele estar en boca de muchos, pero créanme, es fascinante. Vamos a hablar de los pastores en la visión de Ezequiel. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son esos pastores de los que habla la Biblia y qué rol tienen? Te aseguro que cuando terminemos, tendrás una nueva perspectiva. Así que, sin más rodeos, vamos a ello. Primero, déjame ponerte en contexto. Ezequiel era un profeta que vivió en tiempos complicados. El pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia. Y en medio de todo ese caos, Dios le dio una serie de visiones a Ezequiel. Algunas eran súper raras, otras muy simbólicas, pero todas tenían un mensaje claro. Advertencias, juicio, pero también esperanza. Ahora bien, dentro de esas visiones, hay una en el capítulo 34 que nos habla de pastores. Y aquí es donde comienza lo interesante. ¿Te has preguntado alguna vez qué representan estos pastores y por qué Dios los menciona de manera tan fuerte y directa? Spoiler, no eran precisamente los héroes de la historia. Los pastores, líderes o villanos. Dios, a través de Ezequiel, comienza denunciando a los pastores de Israel. Y aquí es donde la cosa se pone intensa. En Ezequiel 34 versículo 2 al 4 dice: «Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores cuidar del rebaño?». Desde el primer momento, Dios no se guarda nada. Los acusa de no cuidar a su pueblo, de aprovecharse de ellos en lugar de guiarlos y protegerlos. Entonces, ¿quiénes eran estos pastores? No estamos hablando literalmente de personas que cuidaban ovejas. No, en este contexto, los pastores son los líderes, los reyes, los príncipes y los sacerdotes. Ellos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, de asegurarse que vivieran bajo las leyes de Dios. Pero en lugar de eso, ¿qué hicieron? Se llenaron de poder, de riquezas y dejaron al pueblo desprotegido. Ahora, te pregunto, ¿crees que hoy en día podríamos tener pastores similares? Líderes que en vez de cuidar, se preocupan más por ellos mismos. Es una reflexión que nos hace pensar en cómo están las cosas actualmente. El castigo y la promesa. Dios no solo señala el problema, sino que también advierte lo que viene. En Ezequiel 34 versículo 10, Él dice claramente: «Yo estoy contra los pastores». ¡Wow! Imagina escuchar esas palabras de Dios. Cuando Él dice que está en contra de alguien, es porque la cosa va en serio. Y añade que va a quitarles el rebaño y que Él mismo va a cuidar de sus ovejas. Aquí hay un dato súper interesante. En esa época, se creía que los reyes y líderes eran responsables directos ante Dios por su pueblo. Si fallaban, como vemos aquí, el castigo no era solo para ellos, sino también para toda la nación. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, Israel estaba en el exilio, pagando por los errores de sus pastores. Pero Dios no se queda solo con las malas noticias. Él promete algo increíble. En los versículos 11 y 12 dice que Él mismo va a buscar a sus ovejas y las va a cuidar, como un buen pastor. ¿Te suena familiar esta imagen? Aquí es donde empezamos a ver una conexión impresionante. El buen pastor. ¿Quién es? Cuando leemos esta parte de Ezequiel, no podemos evitar pensar en alguien más que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Sabes de quién hablo? Cierto, Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Y aquí las piezas empiezan a encajar. Jesús vino a hacer lo que esos pastores no hicieron. Él no vino a servirse a sí mismo, sino a servir y dar su vida por las ovejas. Es impresionante cómo todo en la Biblia se conecta. No, lo que Ezequiel profetizó cientos de años antes, se cumplió en Jesús. Él vino a rescatar al rebaño, a cuidar de su pueblo, y no solo de Israel, sino de todos nosotros. Increíble. Pero aquí viene otra pregunta interesante. ¿Somos conscientes de que estamos bajo el cuidado de este buen pastor? ¿Estamos permitiendo que Jesús guíe en nuestras vidas o, como aquellos pastores corruptos, estamos intentando apacentarnos a nosotros mismos? Ovejas extraviadas. Una advertencia para hoy. En los versículos 16 y 17 de Ezequiel 34, Dios menciona que va a juzgar entre ovejas y ovejas.
Y esto nos lleva a otra reflexión importante. No solo los pastores tienen responsabilidad, también nosotros, como ovejas, tenemos que estar atentos. ¿Cómo nos estamos comportando como parte del rebaño de Dios? ¿Nos dejamos guiar o nos estamos alejando, buscando nuestros propios caminos? La verdad es que hoy más que nunca necesitamos discernir quiénes son esos pastores en nuestra vida. No solo hablo de líderes religiosos, sino también de influencias, personas que guían nuestra forma de pensar y actuar. Son pastores que nos acercan a Dios o que nos alejan de Él. El regreso del gran pastor. Finalmente, en Ezequiel 34 versículos 23 y 24, Dios promete levantar un pastor sobre su pueblo, mi siervo David. Aquí no se refiere al rey David en persona, sino al descendiente de David, que es Jesús. Ahí está el clímax de esta profecía. Jesús es el pastor que viene a traer justicia, a sanar a las ovejas heridas y a reunir a las que están dispersas. Este es uno de esos momentos en los que te das cuenta de la profundidad de la Biblia. A través de estas visiones, Dios no solo habla de juicio y castigo, sino que siempre deja una puerta abierta para la redención y la esperanza. Así que, después de todo esto, te lanzo una pregunta final. ¿Te consideras parte del rebaño que está siendo guiado por el buen pastor? ¿O crees que aún estás en las manos de esos malos pastores que solo buscan su propio beneficio? Es una pregunta difícil, pero súper importante. Recuerda, la Biblia no solo nos muestra lo que está mal, también nos da la solución. Y en este caso, la solución es clara. Jesús, el buen pastor, es quien debe guiar nuestras vidas. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que esta visión de Ezequiel se aplica hoy? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este tema y quieres seguir profundizando en las increíbles visiones de Ezequiel, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en la próxima.